Bienvenidos a la Puebla de Almoradiel, bienvenidos a Almoradielle. Este segundo festival literario nacional que queremos ser referente comarcal, regional, pero sobre todo queremos que sea un referente de lectura, que todos aquellos que no seáis de aquí, que no es necesario, hagáis vuestro. Leer tiene que ser para todo el mundo, se tiene que fomentar, porque la lectura es sinónimo de libertad. Los pueblos no se pueden quedar aislados de esta presencia de autores y nosotros apostamos fuertes por la cultura de verdad. Apostamos por la democratización de la lectura. Apostamos por buenas bibliotecas que fomenten un tejido social de lectores en sus pueblos, en sus comarcas. Yo sé que Rosa conoce de eso bastante. Ramón lo conozco menos y no sé si habrá tenido tanta experiencia. Bienvenidos desde Herencia, del Club de Lectura, bienvenidos desde Madridejos, bienvenidos desde Villacañas, bienvenidos Club de Lectura de la Puebla de Almoradiel, bienvenidos desde Quintanar, compañeros que estáis aquí, compañeras, bienvenidos de donde hayáis venido, de Alcázar de San Juan, de Villa de Don Fadrique, estáis en vuestra casa, porque la lectura es compartir y la lectura siempre es un punto de encuentro. ¡Bravo! ¿Verdad? Sabéis que en el mundo de la literatura, la ficción, las hadas, los duendes suelen existir. Pues en nuestro mundo de aquí existe una princesa, una hada, que tuvo una varita mágica y que tocó algunas cabezas. Ella es Maribel Medina, a la que le debemos la idea y el motor de este festival. Por favor, un aplauso. Gracias a mi alcalde, gracias a la Corporación Municipal, gracias a la concejala de Cultura, Laura, muchas gracias. Gracias a las profesoras del Instituto que también apoyan esta iniciativa y es una manera de sumar cultura, educación. Y bueno, pues gracias a todos los que hacéis posible, operarios, compañeros, que hacéis posible esto. Todas estas cosas merecen la pena. Y vamos allá. Vamos a tener un pequeño espacio para compartir con estos grandes autores. Muchísimas gracias. A ti. Rosa Montero. Rosa Montero no hace falta casi ni presentarla porque es archiconocida. Nació en Madrid, estudió periodismo y psicología, colaboró con grupos de teatro independiente como Canon o Tábano, a la vez que empezaba a publicar en diversos medios informativos. Desde finales de 1976 trabaja de manera exclusiva para el diario El País, en el que fue redactora jefe del suplemento dominical durante 1980-1981. En 1978 ganó el Premio Mundo de Entrevistas. En 1980 el Premio Nacional de Periodismo para reportajes y artículos literarios. Y en el 2005 el Premio a la Asociación de la Prensa de Madrid a toda una vida profesional. No solamente son estos premios los que le han acompañado, sino que a través de su larga trayectoria ha publicado muchísimas novelas que han tenido también ese reconocimiento. Ha publicado relatos como Amantes y Enemigos y 2 ensayos biográficos, Historia de mujeres y pasiones, así como cuentos para niños y recopilaciones de entrevistas y artículos. Ramón Gener nació en Barcelona, licenciado en Humanidades y en Ciencias Empresariales. Empezó su formación como músico estudiando piano en el Conservatorio del Liceo. Por recomendación de la soprano Victoria de Los Ángeles, empezó a estudiar canto bajo su supervisión. Completó sus estudios vocales en Varsovia y en Barcelona. Después de una carrera de varios años como barítono, dejó de cantar y empezó una nueva etapa
como divulgador musical, ofreciendo conferencias sobre música clásica y ópera. El eco y la recuperación de estas conferencias lo llevaron hasta el mundo de la televisión. Primero a la TV3 con el programa Ópera en Texas, en Tejanos. En Texas no. Sabemos que Jenner es muy universal, podía haber sido. En Texas, sí. En Texas que va a hubiera varios sido la países. hostia. Podría haber sido. Podría haber sido. Pero ahora Podría en haber Tejano, porque sido. además... Es más, creo que lo vamos a hacer ahora, después de que lo has dicho. Y después a la escena internacional con Tichys Ópera y una coproducción española-alemana grabada en inglés y español, que se puede ver en muchos países del mundo. En la radio colabora de forma habitual en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER y en el programa Versión RAID 1. También se ha introducido en el mundo literario con la publicación Si Beethoven pudiera escucharme y El amor te hará inmortal, que ha sido su segundo libro en el 2016. Esa es un poco la trayectoria de estos dos escritores, de estos dos amigos que comparten hoy la tarde con nosotros. Y nuestra Ada nos dice, para empezar la tertulia, quiere romper con una frase que dice: late corazón, no todo se lo ha tragado la tierra, la emoción frente a la razón. Bueno, pues yo cuando leí esto y pensé en ambos, no sé si ella lo pensó, pero yo pensé, ¿qué quiere decir esta frase y en qué une a Rosa Montero y a Ramón Jenner? Yo creo que os une en la ridícula idea de no volver a verte y el amor te hará inmortal, porque en ambos habéis usado, pienso yo, la escritura como una terapia, como medio de expresar el dolor, la pena y la pérdida, desde perspectivas y enfoques muy distintos, pero en el fondo para lograr lo mismo. En ambos está esa emoción. ¿Puede ser, Rosa? Hombre, no se puede... Bueno, lo primero, gracias. Gracias por todo, gracias por esas palabras, gracias a todos vosotros, gracias a Maribel Medina, gracias a todos los que han organizado esta cosa maravillosa y única que debería verdaderamente copiarse en el resto de España. Yo suscribo esto, lo digo para no repetirlo después, ¿eh? Suscribo igual que Rosa. Okay. Entonces, la emoción, obviamente, escribes con la emoción, no escribes una novela, depende de los géneros, ¿no? Si escribes un ensayo, por ejemplo, o un libro de divulgación, escribes con la razón y escribes contando lo que sabes. Pero una novela no se escribe para enseñar nada, se escribe para aprender, se escribe para poner un poco de luz en las tinieblas de lo que somos, ¿no? Se escribe para intentar entender un poco el mundo. El sentido de escribir novela es la búsqueda del sentido de la existencia, ¿no? Y por supuesto que es absolutamente emocional, ¿no? Entonces, has dicho antes que La ridícula idea de no volver a verte es un libro mío raro porque hablo de la vida de Marie Curie y para mí es un libro sobre la vida y sobre cómo se puede aprender a vivir una vida con plenitud y con serenidad. Pero para llegar a ese lugar de aprender a vivir una vida con plenitud y con serenidad, antes hay que llegar a cierto acuerdo con la muerte propia, con la muerte de los seres queridos. Por eso, aunque es un libro que habla de la vida, también habla de la muerte. Habla de la muerte de Pierre Curie, el marido de Marie Curie, habla de la muerte de mi pareja, aunque habla poco, soy pudorosa y tal. Y decías que la escritura es terapéutica. Para mí es más que terapéutico. Terapéutico sería, no sé tú qué opinas, Ramón, luego, pero para mí terapéutico es como tomarte una aspirina cuando te duele la cabeza o una inyección de antibióticos cuando tienes una gripe, yo qué sé. Pero la escritura para mí es muchísimo más que eso, es estructural, está en la base de lo que soy. Como la mayoría de los novelistas, yo he empezado a escribir de niña. Empecé a escribir mis primeros cuentos que mi madre guardó y fechó y que yo los tengo guardados, pues los escribí a los 5 años y eran de ratitas que hablaban. Esto es muy habitual, ¿eh? Muchísimos escritores hemos empezado como jugando, ¿no? Unos cuentos espantosos, como podéis comprender, con unos dibujitos de ratitas y sobre todo escritos en unos pedazos así de cuartillas, con esos bolígrafos, los que seáis mayores aquí los recordaréis, esos bolígrafos repugnantes que ponían raya, borrón de tinta, ¿no?
Entonces, es un asco la página, ¿no? Pero eso quiere decir que desde que me recuerdo como persona, porque el recuerdo articulado de uno mismo pues se remonta a eso, los 4 o 5 años, desde que me recuerdo como persona me recuerdo escribiendo, ¿no? Y entonces siempre me defino como escritora orgánica. Para mí es como comer, como respirar. Es una estructura que me mantiene en pie, es mucho más que algo terapéutico. Es que sin eso no sabría vivir. No sé cómo se las arregla la gente para vivir sin escribir, de hecho, ¿no? Para mí es un esqueleto exógeno que me mantiene en pie y que impide que me derrumbe en el suelo como un moco, ¿no? Entonces, por eso te digo que es la escritura. Yo creo que la mayor parte de los novelistas pensamos que si no escribiéramos nos volveríamos locos o nos haríamos pedazos, nos descoseríamos y tal. Y por supuesto que se habla de la pena. En definitiva, decía Georges Braque, pero no solo la escritura. Georges Braque, el pintor francés Georges Braque, tiene una frase maravillosa y decía: el arte es una herida hecha luz. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¿Qué se puede hacer con las heridas sino intentar convertirlas en luz para que no nos maten, para que no nos destruyan? Entonces, eso es lo que intentamos hacer todos, ¿no? Darle un sentido al sinsentido de la vida y darle un sentido al sinsentido del mal y del dolor. De hecho, yo sé que escribo para darle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen. Gracias. Gracias. El amor será inmortal. ¿Y ahora qué digo yo? Bueno, suscribo. Paso palabra. No. No. No vale. No. La semana pasada estaba en Delfos, en el oráculo de Delfos, en Grecia. Y para los griegos había como lo que nosotros hoy llamamos el yin y el yang, ¿no? Y había el dios Apolo. Y el dios Apolo es el dios de la luz, es el dios de la razón. Y después estaba el dios Dionisio. Y el dios Dionisio es este dios, el de aquí, el que no atiende a razones, el que después es el dios del vino y todas esas cosas, pero es el dios de aquí. Los clásicos griegos dejaron de ser clásicos griegos cuando solo pensaron en Apolo, cuando olvidaron a Dionisio. Pero cuando se dieron cuenta que sin Dionisio no tenían vida y que con la razón no tenían más que razón, volvieron a Dionisio y volvieron a empezar a pensar con el estómago. Yo soy un poquitín menos pudoroso y mi libro sí habla sobre la muerte de mi padre. Y el libro empieza el día que muere mi padre en mis brazos. Pero, como ha dicho Rosa, si yo hago eso, que yo naturalmente llego, no me atreveré a decir a la literatura, llego al mundo de los libros de rebote, pero si yo me atrevo a hacer eso, no es porque me atreva a pensar que mi padre fuera mejor que nadie, que no lo era simplemente mi padre y era una persona que me quería, pero era exactamente igual que todos vosotros, ni porque yo también me consideré mejor que nadie, pero era porque cuando mi padre murió, la segunda vez que murió, porque el primer día que murió fue el día que dejó de saber quién era yo, el día que yo llegué a su casa y le dije, hola papá, ¿cómo estás? Como hacía yo siempre, y él me miró y me dijo, ¿y tú quién eres? Bien, él era enfermo de Alzheimer. Voy a hacer una pequeña broma que no incluyo en el libro, pero ese día me dijo, sí, ya me acuerdo de ti. Por cierto, yo conocía muchísimo a tu padre. Me dijo, bueno, no jodas. Bueno, me dijo, dale recuerdos a tu padre y yo éramos muy buenos amigos. Bueno, bromas aparte, porque sobre todo o casi todo se puede escribir con una sonrisa, creo. Pero si hago todo eso y explico que mi padre murió 2 veces, no lo hago porque piense que soy más importante que nadie, sino porque pienso precisamente que todos, cuando nos pasa algo fundamental en la vida, las cosas que de verdad importan en la vida, que son 2 o 3, me parece, máximo.
todo lo demás son patatas fritas, ¿ok? Pero lo que es el plato de verdad, no la guarnición, el plato de verdad siempre me parece que son 2, 3 cosas a lo máximo. Bien, la muerte es una de ellas, y estoy seguro que la muerte es la parte más importante de la vida, me lo parece. Así que si escribo sobre eso, o me apeteció escribir sobre eso, es porque todo lo que me pasaba a mí es lo que nos pasa a todos. ¿Sí? Ganas inmensas de llorar y no parar de llorar nunca, ganas de sentirme culpable, ganas de sentirme aliviado, ganas de todas esas cosas que nos pasan a todos. Así que escribir el libro, bueno, me ayudó un poquitín. En cuanto a lo de la terapia que decía Rosa, yo también estoy de acuerdo con ella. En mi caso es con la música. A mí me pone muy nervioso cuando la gente me dice, nosotros hacemos musicoterapia. Yo pienso, no, musicoterapia no existe. La música no es terapia. La música es la vida. La música es esencial. La música no es algo que uno escucha de vez en cuando. La música forma parte de todos nosotros, ¿no? Y en ese caso es mi vida y es mi sostén y es lo que me mantiene, igual que Rosa te mantiene escribir, ¿no? Pero al final me parece maravillosa esa idea de que todos, aun siendo maravillosamente distintos, somos al mismo tiempo milagrosamente iguales. Sí, me encanta porque Bueno, vamos a... Me encanta porque en el libro ese que me ha citado de la ridícula idea de no volver a verte, empieza justamente con una frase que dice, como no he tenido hijos, lo más importante que me ha pasado en la vida son mis muertes. Sí, porque es lo más importante que te pasa en la vida, claro. Exactamente, es un momento... Mis muertos, ¿no? A pesar de que ya sabéis que Eduard Punset, que es amigo mío, dice que el hecho de que todo el mundo se muera no demuestra que él también vaya a morir. Un día me dijo ese y yo le dije, sí. Eduard, lo veo crudo. Capaces. Woody Allen también decía, yo no tengo nada contra la muerte, no me importa nada, lo único que no quiero estar ahí. Bueno, en cualquier caso, el momento, claro, parece que, no sé, y ahora nos estamos escuchando, yo me estaba escuchando a los dos, pero a mí en cualquier caso, el momento de la muerte de mi padre me pareció un momento de inmensa alegría. De inmenso llegar finalmente a un lugar donde teníamos que haber llegado y llegamos y paz. Y entonces, bueno, como en su caso, digo, era una persona normal, yo lo único que intenté, yo soy un friki de cosas griegas, ya sabéis que Aquiles es el héroe más grande de la humanidad, ¿no? El hombre que decide ir a Troya a pesar de que el oráculo le ha dicho que si vas a Troya morirás en Troya, ¿no? Pero su madre, que es la diosa Tetis, le dice, bueno, tienes que tomar una decisión. Y le dice, si te quedas y no vas a luchar en Troya, tendrás hijos, tendrás una mujer maravillosa, porque claro, Aquiles estaba bueno como Dios. Se vio en la película. Aquiles... tendrás una mujer maravillosa, tendrás unos hijos maravillosos, tu mujer te querrá, tendrás dinero, tendrás todo lo que quieras, pero tus hijos te recordarán y tus nietos te recordarán, pero yo no sé ya si tus bisnietos te recordarán. Pero si vas a Troya, morirás. Pero en el 2017 habrá unos frikis en Almoradiel hablando de ti. Sí. Y entonces el tío dijo, pues yo con los frikis de Almoradiel, y se fue a Troya, ¿no? Eso es el héroe, claro. Es el héroe, ¿no? Y entonces la cosa es, ¿tú quieres vivir para morir o quieres morir para vivir, ¿no? En cualquier caso, ya sé que ninguno de nosotros podemos ser Aquiles, pero el hecho de escribir el libro es simplemente para que intentar convertir en mi padre en Aquiles, intentar que, si a alguno le apetece leerlo,
que puedas pensar que tu madre fue digna de ser Aquiles, o tu padre, o tu abuelo, o tu abuela, o tu hermano, o incluso si has perdido a un hijo, ¿no? Que puedas pensar que puedes convertir a quien tú quieras en inmortal. De nuevo, dar sentido al dolor. Exacto. Dar sentido al sinsentido de morir, que no tiene ningún sentido, pues hay que darle un sentido, ¿no? O sea, pero sí, es lo que has dicho además de que fue un momento de alegría también me ha parecido muy interesante, porque entre otras cosas fue porque llevaba a tu padre un deterioro también tremendo, ¿no? La gente que se muere de golpe no te... Y en mi caso también hubo 10 meses antes de la muerte de Pablo muy duros y tal, pero hay... lo que es cierto es que en estos procesos hay momentos de una belleza enorme. A mí me pasó con el libro algo tremendo, y es que me empezaron a escribir muchísima gente cartas. Normalmente te escriben, y sobre todo ahora con las nuevas tecnologías, que es más fácil, te escriben. Pero con este libro me han escrito más que con ninguno, con La ridícula idea. Y el 90% de las cartas me contaban historias de muertes de sus muertos. Hasta aquí, vale, normal. Pero lo sorprendente, lo inaudito, es que esas historias eran historias bellas, eran historias felices, no eran historias tristes. Me contaban historias hermosas de sus duelos. Me decían, pues yo me acuerdo y tal, pues una tarde que estuve ahí con mi marido, con mi mujer y tal, un poco antes del fin, estuvimos hablando, recordando nuestra vida y tal. Fue la tarde más feliz de mi vida. Me contaban historias así tan bellas que estaba pensado a lo mejor en hacer un libro de ellos, o sea, recopilando y hacer un prólogo y tal, ahí lo tengo como... porque me mandaron muchas cartas. Entonces, te das cuenta que eso no sale nunca, porque además vivimos en un mundo muy compartimentado, el duelo es el duelo, el dolor, la alegría, y hay esos momentos como además el verdadero dolor te deja sin palabras, porque te deja sin palabras cuando sabes cuando estás viviendo un verdadero dolor, cuando llegas a lo indecible. Pues entonces queda ahí, quedan esos momentos como de luz que hay en los duelos también, que no se han contado nunca, ¿no? Y de repente, pues, Sí. se contaron, ¿no? Entonces, Sí. 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 A mí también me pasó eso de mucha gente que te lee y después te escribe porque tiene como la necesidad de explicarte su propia experiencia. Y bueno, en mi caso yo me quedé como muy abrumado pensando cuántas historias increíblemente maravillosas de alegrías y de claroscuros en el dolor, ¿no? Y no hace mucho estaba en Sevilla y una persona me para por la calle y me dijo, ¿usted es Ramón? Y digo, sí, sí. Mira, pues es que he leído su libro del amor y tal, desde la inmortal. Y yo solo le quiero decir que yo quiero que usted sepa que ahora estoy yendo los fines de semana a buscar castañas. Y yo dije... ¿Pero qué? Porque yo no me pillaba, ¿no? Y entonces me dijo, no, es que, me dijo, yo de pequeño, mi abuelo me llevaba a buscar castañas. Y desde que leí el libro, pienso que cada vez que voy a buscar castañas, mi abuelo resucita, mi abuelo vive. Es una idea bonita, absurda a la vez, naif, incluso a lo mejor infantil, pero yo cogí a ese tío, le di un beso, que alguien debe pensar, bueno, este tío está mal, pero yo le di un beso y pensé, mira, ya solo por ti ya merece la pena, sí. Ya mereció la pena todo, ¿no? Solo por ti, por esa persona. No la dejamos meter baza a la pobre. Ay, perdón. No, seguir. Yo mucho mejor, porque así... No, yo quería volver a uniros otra vez, si es posible, porque en el último libro que ha escrito Rosa, La carne, que desde aquí os animamos a leer, trata de Soledad, que es una mujer que va a cumplir 60 años, una profesional, ha estudiado historia del arte, hace exposiciones y tiene un amante más joven, porque le gustan los hombres más jóvenes. El amante la deja y ella decide contratar a un gigolo pues para darle celos. Ese puede ser el inicio. Tiene muchas tramas, ¿eh? A ver, la trama más superficial y luego tiene otras tramas, pero no vamos a hacer spoiler. Sí. Si lo queréis leer,
Ahí lo venden y si no en las bibliotecas, que los tenemos. efecto. Vale. Pues en La carne, Soledad, cuando está haciendo el amor con su amante joven, escucha ópera porque Claro, le sí, sí, gusta. sí. Le gusta Hombre, mucho. es que... Perdón. Perdona. Es que no hay nada mejor en el mundo, ¿eh? Bueno, Perdón. el Liebestod, Pero o ahí sea, a tope de palo. perdona, el Liebestod de Tristán y Isolda, ¿comprendes? Ah. Orgásmico total, ¿no? Que hay que morirse de amor. Claro. Se morían de amor, soledad y su amante. Os lo dejo para que lo leáis. Bueno, Lo que pasa es que al principio ella ha roto con el amante y tal, pero de repente entra en furia, así empieza la novela, porque se acaba de enterar de que su examante va a ir con su mujer, porque estaba casado, a Tristán y Isolda, la ópera de Wagner, pues al estreno de Tristán y Isolda, que ella también va. Y entonces ahí es cuando se pone frenética, porque justamente el final de Tristán y Isolda pues ha sido muy importante eróticamente en su relación, ¿no? O sea, entonces, por eso, como en el despecho amoroso nos volvemos todos niños, porque nunca se aprende en el amor, en la pasión, volvemos siempre a la ficha de salida como en el juego de la oca, por eso Cupido es representado por un niño, ¿no? Porque un niño ciego, porque siempre cegado, pues siempre somos igual de idiotas. Entonces ella, que es una mujer culta, que es una comisaria de exposiciones, todo eso, y que va a cumplir 60 años en unos días, pues se le ocurre la peregrina idea, como una 14añera, de contratar a un gigoló para darle celos, para llevar un bombonazo al lado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los seres humanos nos pasamos la vida haciendo planes y luego llega la realidad y los pisotea, ¿no? En un momento. Entonces hay un suceso violento e inesperado que lo trastoca todo y empiezan una relación. Entonces ella tiene, ya digo, 60, el gigoló es ruso, se llama Adam y tiene 32. Y entonces, ahí lo dejo. Ahí sí que no se puede decir más, ahí lo porque dejas. es una intriga que no se debe desvelar. Pero que bueno, que comienza una relación que, como comprenderéis, es difícil y quizá peligrosa. os va a gustar. Bueno, yo tengo aquí una pregunta para ambos. ¿Qué emociones encontráis, por ejemplo, en la música que quizá no encontréis en la escritura? A ver. Bueno, no quiero... Yo estoy entusiasmada con estar aquí con Ramón, porque es que además soy una admiradora de... Para mí la música, yo creo que no podría vivir sin libros y sin música. La música es importantísima para mí y una de las cosas que verdaderamente lamento, porque en mi infancia las cosas no eran así, es no haber aprendido a tocar algo. Es una verdadera frustración, vamos, para mí. Y la ópera me priva, que haya sido barítono, me parece la bomba, o sea... En fin, estoy a punto de hacerte la ola, porque tengo a la perra. No, pero pensar en Tristán y Isolda, ¿no? O sea, alguien que es... El último acorde de Tristán y Isolda es en re bemol mayor, ¿ok? Y Richard Strauss, después de escuchar, dijo, este es el acorde más hermoso de la historia de la música. Cuando Isolda, una vez ha perdido a Tristán, decide morir de amor. No es que pasaba por no. O sea, es del mismo modo que Johannes Brahms, cuando Clara Schumann murió, su amor totalmente imposible, del mismo modo que cuando Clara Schumann murió, Johannes Brahms decidió morir de cáncer. Sí. ¿Bien? Del mismo modo, estás aquí con tus perras fantásticas, que la perra de mi papá, un mes después de que mi padre muriera, decidió morir. Y se fue. Y no la pude retener. Y la perra de mi padre murió igual que Isolda. Decidió morirse de amor. Bien. Entonces, la ópera es esa cosa que es tan histriónica, es tan rimbombante, es tan grande, es tan exagerada, que todo el mundo se puede encontrar dentro de ella. Todo el mundo. Porque habla siempre de las cosas importantes. Y habla de qué es de verdad el amor.
y cómo amar al hombre que quieres o cómo amar a la mujer que quieres. Y eso es Tristán y Isolda, ¿no? Y no te tienes que quedar solo con la música maravillosa que hizo Wagner, y que Wagner la hizo porque estaba pirado por una tía que se llamaba Mathilde von Wesendonck, que era la mujer de su mecenas. Así que su mecenas o su patrón en Zúrich, cuando él estaba en el exilio en Zúrich, se llamaba Otto von Wesendonck. Era un hombre muy adinerado y entonces le puso una casa al lado de la suya maravillosa. Y Wagner no tuvo... El único modo que tuve de agradecerle a su patrón toda su ayuda fue... Pero, perdón, una cosa, lo más maravilloso del tema es que cuando Otto, el patrón, se entera de que su amadísima mujer Matilde y su admiradísimo Wagner, a quien él le está pagando todo, cuando se entera del tema, ¿qué hace? Lo entiende. Claro. Porque es que si a ti te viene Wagner aquí y te pega un rollo, tú caes aquí rendida, rendido. Vamos, él hubiera querido caer también en manos de Wagner. Y ella maravillosa. Es estupendo, ¿eh? Ay. Pues está lleno de óperas el libro, te diré, la novela, llena de óperas, sí. Ah, y por cierto, está llena de música ese libro. Y tengo una lista abierta de Spotify. Si tenéis Spotify, se llama La carne por Rosa Montero y tengo todas las músicas que cito en el libro y muchísimas más. Son 3 horas de música modernas, clásicas, ópera, no ópera, de todo. La carne por Rosa Montero. Me emociona y además una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo Rosa Montero, articulista todas las semanas del País Semanal, está en redes, contesta, se mete al trapo. Bueno, Eso... intento meterme poquísimo. Bueno, poco, pero siempre te expones más en redes sociales y demás. Y lo llevas tú personalmente todo. Sí, lo de las redes es un problema. Por un lado, es una plataforma maravillosa, realmente, pues yo sobre todo lo que más uso es Facebook. Twitter pero lo uso muy poco porque además me parece está convirtiéndose en un patio de colegio regentado por matones y un guirigay tremendo, ¿no? Pero en Facebook la verdad es que tengo un Facebook de gente maravillosa y consigues con ello, pues a lo mejor luchar por causas, pedir dinero para no sé qué, y la gente responde. Es como vivir en una ciudad de gente afín a ti, ¿no? Tengo más de 115.000 seguidores de Facebook y es realmente como vivir en una ciudad de 115.000 habitantes que todos tenemos una sintonía, ¿no? Es una cosa maravillosa esa ciudad virtual. Pero es verdad que cada vez más las redes están convirtiéndose en un peligro y en un problema en muchos sentidos, ¿no? Incluso en sentidos políticos estratégicos. Como sabéis, los ciberataques estos de los rusos, hay unos hackers rusos que han participado a través de las redes, han participado en el Brexit, han participado en la elección de Donald Trump, siempre para lo malo, ¿no? Son la fuerza oscura, ¿no? Entonces, y han participado también en el referéndum de Cataluña. El día del referéndum de Cataluña hubo los nodos, que es donde circulan la actividad de las redes. Los nodos de los hackers rusos, ese día aumentó la actividad de esos nodos un 2000%, aumentó 2000 veces. Entonces, ¿qué hacen con eso? Pues difunden bulos, los ponen hacen trending topics, cuentan mentiras de todo tipo y hacen un ruido y un guirigay tremendo. O sea que incluso, no solo ya los trolls habituales, los matones de colegio habituales y tal, sino incluso usos políticos, bélicos, digamos, estratégicos complicados. Es un territorio complicado, difícil, peligroso y confuso. Y otra cosa quería preguntarte, después de tantos años escribiendo novelas,
tienes toda una trayectoria, eres ya una persona dentro de las letras españolas, de la narrativa actual, un referente. Bueno, que soy muy mayor, quiere decir. Y empecé Bueno, muy joven. No eres muy mayor, Sí, soy muy mayor, es que eres ¿verdad? muy prolífera. No, Has escrito mucho. soy muy mayor y empecé muy joven. Empecé Bueno, con 19 quiero decir, cuando uno se enfrenta a escribir una novela, ¿tiene el mismo entusiasmo, la misma temática? ¿Cómo se enfrenta una Bueno. al final, no al final, pero sí en este momento de tu carrera con diferencia? Pues yo te diré que la novela es un género de madurez. La gran mayoría de los escritores que me gustan, la inmensa mayoría de los escritores que me gustan han escrito sus mejores novelas en un periodo que yo antes decía que iba de madurez, yo antes decía que iba de los 40 a los 50, luego he dicho 45, 55, ahora estoy por 60, 70. Pero bueno, en la madurez. Bueno, y entonces yo me siento ahora en la madurez. Realmente mis 3 últimos libros, que son La carne, El peso del corazón y La ridícula idea de no volver a verte, los he escrito desde un lugar de... Creo que estoy en lo mejor que sé escribir, ¿no? Entonces, desde un lugar de facilidad, normalmente tú tienes la idea de la novela en la cabeza, y en la cabeza es maravilloso el libro, siempre antes de pasar al hecho, ¿no? Es como, y lo ves, realmente es casi como esas visiones tridimensionales, da vueltas ahí el libro, lo ves brillando, es precioso, es emocionante, y luego pasar de eso a lo real pierde muchísimo, ¿no? Ahí está la carpintería, está el oficio, ¿no? Mis primeros libros perdían muchísimo, y ahora en estos últimos está muy cerca, y no solo está muy cerca, sino que además tengo como una facilidad. Siempre escribir una novela es un trabajo de picapedrero, somos obreros de la literatura, es muy costoso, a veces te pasas 2 meses escribiendo todos los días y tirándolo todo, y en estas 3 novelas no me ha pasado eso. O sea, he trabajado muchísimo, pero no ha habido esos momentos en que me perdía completamente, que me ha pasado con todos los demás libros. Estas 3 han ido como si bailara con las palabras, han ido fluyendo, y te das cuenta que llegas a cierto dominio como te digo, del oficio. Es decir, es como el carpintero que de primeras hace las patas torneadas y le salen que son un churro, ¿no? Pues no, pues ahora me salen muy redonditas las patas torneadas. Entonces, pues estás así, tienes como... Este año ha sido muy duro por muchas razones. Se han muerto varios amigos, un año de mierda, con perdón. Y entonces estoy con una novela un poco atrancada, pero yo creo que es por el año y tal, a ver si termino de viajar y me siento, estoy con 80 páginas de la novela y a ver si me meto en ella y vuelve a fluir y vuelvo a bailar. Y al hilo de lo que le preguntaba a ella, Ramón, tú tienes 2, has empezado en este oficio de escribir. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se te ocurrió escribir tu primera novela? Sí, de todo bien. Bueno, es totalmente al contrario que el caso de Rosa, porque tú haces un programa en la televisión. Bueno, déjame decir una cosa en cuanto a las redes. Yo estoy pensando en darme de baja de todas las redes. Sí, es que es ¿Vale? muy duro. Dicho esto, sigo adelante. Es totalmente distinto. O sea, yo hacía mi primer programa de televisión hace 8 años, un programa muy pequeñito en Cataluña, me veía mucha gente ahí, y entonces es aquello típico, que es lo típico que sucede, que es, bueno, este tío hace un programa de tele, hagamos un libro. Hagamos un libro de su programa de tele, ¿no? Y entonces yo dije, y me vinieron todas las editoriales que os podáis imaginar, todas. Y yo dije, pero bueno, es que mi programa de televisión es un programa de televisión, no tiene ningún sentido hacer un libro de eso, además yo no lo voy a hacer. Y recuerdo perfectamente una grandiosa editorial que me dijo, que me dijo, pero hombre, si tú no lo tienes que escribir para nada. No sé. Qué bárbaro. Como diciéndome, pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? Qué bárbaro. Que no te sabes cómo va la vida. Y yo dije, me dijo, no, lo único que necesitamos es tu foto en la portada y nosotros te lo hacemos, tú te lo lees, que esté más o menos bien y ya tiramos. Y dije, madre de Dios. Ese fue mi primer contacto con el mundo literario. Y a partir de ahí fueron todos, y todos fueron exactamente igual, ¿sí? Hasta que llegó una pequeña editorial y me llamó y me dijo, oye, quiero hablar contigo porque he pensado, y le dije, mira, oye, ¿sabes qué?
que es que olvídame. Pero insistió, y quedamos. Y me dijo, yo te vengo a proponer que escribas un libro. Yo te prometo que te publico, escribes lo que a ti te dé la gana, como te dé la gana y de lo que te dé la gana. Yo te prometo que te publico. Y yo le dije, pues me parece fantástico, es que yo no sé si sé escribir. Y ella me dijo, yo sí sé que sí. Atrevido por su parte, porque escribir es una de las cosas más tremendamente difíciles. Y bueno, mis dos libros son dos libros muy personales. Yo veía un documental maravilloso que se llama Amy, que es sobre la vida de Amy Winehouse. Y hay un momento en el documental en que a ella le preguntan ¿por qué no has escrito más canciones? ¿Por qué solo estas pocas canciones? Y ella dice en el documental, dice, yo solo sé escribir cosas que me pasan a mí. No sé esto que hace Rosa, que es inventar una historia, darle la vuelta, este oficio de novelista, que me parece como un trapecista que da 50 vueltas y cae, y todo es maravilloso y al final cuadra. No sé, a mí me llama el ponerme a escribir y ahora tengo un tercer libro en la cabeza que, si Dios quiere, empezaré a escribir cuando termine mi nuevo proyecto de televisión, que se estrenará muy pronto. El 30 de noviembre. Pero vuelve a ser una cosa mía, pero no. Me sale mejor explicar las cosas desde mi propia experiencia. Y de momento me veo totalmente incapaz de hacer lo que hace Rosa. Y no tienes que hacerlo, ¿eh? No, pero... No. No, pero ¿sabes lo que...? No, pero que como has dicho tú, este oficio, ¿no? El oficio de la literatura, que yo ni siquiera me atreveré a llamar literatura, ¿no? Escribo con mayor o menor fortuna, pero no sé, pienso que a lo mejor algún día llego ahí, pero de momento todas las historias que me vienen son mis historias. Quiero hablar. Bueno, lo primero quiero recomendaros, yo no la he visto, la serie de este señor, que sale en Cero el 30 de noviembre y se llama It is Art, ¿no? Es que nos hemos pasado la comida, nos la he estado contando y es fascinante. De verdad, lo digo completamente en serio. A las 9 de la noche en Cero, no sé qué día. El 30 de noviembre creo que son los domingos. Los domingos, bueno, a las 9 de la noche en Cero, en el canal Cero. Pero luego, aparte de eso, esta mañana, he dicho en el colegio, estaba hablando, ¿no? El oficio es solo una parte, es la parte material, la parte mecánica es como conducir, ¿no? Quiero decir, entonces, para pasar eso que te da vueltas en la cabeza y convertirlo en lo real. Pero todo eso que te da vueltas en la cabeza no es oficio, eso es lo mismo que lo tuyo, no son emociones. La cuestión, esta mañana estaba contando que todos los escritores aspiramos a la universalidad, es decir, como él dice, que lo que yo siento lo pueda sentir otra gente, más personas, cuantas más mejor, ¿no? Eso es lo que quieres, ser uno entre todos, uno entre muchos, contar esas emociones que a todos nos pasan, ¿no? Y de hecho, un escritor, cuanto más baje dentro de sí mismo, pues más universal será, porque muy dentro de cada uno de nosotros estamos todos, ¿no? En alguna medida. ¿Cómo se llega a esa universalidad? Pues hay dos vías principales, decía yo esta mañana y repito ahora. Una de ellas es partir de las cosas que has vivido y alejarlas de tal manera, convertirte en una especie de científico que mira, ¿verdad?, escudriña al escarabajo para ver cómo es, ¿no? Alejarlo, contemplarlo, desmenuzarlo, llegar a lo esencial que hay en tu caso, en tu vida, lo esencial que es común a todos. Entonces, un ejemplo de esa literatura sería Marcel Proust, En busca del tiempo perdido.
Marcel Proust, por ejemplo, pues parece que habla de su vida, parte de historias de su vida, pero claro, nos está hablando de la vida de todos, de lo que es la vida, ¿no? O incluso Conrad, no sé si habréis leído El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas, que es una novela tremendamente metafórica, simbólica, magnífica, muy literaria, sin embargo, es exactamente el relato de lo que le pasó a Conrad en el Congo, a él, pero ha conseguido de hacer de eso un librote. Bueno, esa sería una vía. La otra vía es toda la contraria. Es buscar hablar de personas y de mundos que no tienen nada que ver contigo en apariencia, pero meterte tanto dentro de esos personajes que llegas a vivirlos y a sentirlos como propios, llegas a ser cada uno de esos personajes que no tienen nada que ver contigo. Para llegar a sentirte dentro de cada uno de esos personajes, obviamente has tenido que alcanzar esa zona profunda común también, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto sería Flaubert y Madame Bovary, ¿no? Mientras que Flaubert iba escribiendo, tardó 5, 6 o 7 años en escribir Madame Bovary, y mandaba cartas a sus amigos y tal, y decía literalmente, no sé cómo me he metido a hacer esta novela, hablar de estos burgueses de mierda, dice en concreto, ¿no? No les entiendo, no me importan. Y al final de todo ese tiempo, pues dijo una frase que al parecer no dijo nunca, famosa, que es Madame Bovary c'est moi, Madame Bovary soy yo. Al parecer no la dijo nunca, pero seguro que la sintió. Seguro que la sintió, ¿no? Entonces, son como dos vías y en general igual de posibles, igual de efectivas, cualquiera de las dos. Para las dos tienes que aprender carpintería, tienes que aprender la carpintería del oficio, que es la mecánica para las dos, ¿no? O sea que, y yo creo que en general la vía de salirte fuera de ti e irte a mundos opuestos es mejor para autores jóvenes, porque si no, el ruido de la propia vida achata la obra, ¿no? Pero no es por nada, pero tú ya no eres un autor tan joven, entonces te lo puedes permitir perfectamente. Es desgraciadamente cierto. No, pero más joven que yo es, pero bueno, quiero decir que no eres el chico de 20 años, ¿no? Entonces, y luego, y ya termino y te dejo hablar, los libros en realidad, a mí me gusta la primera vía porque me encanta la posibilidad que te da la novela de vivirte en otras vidas, ¿no? De ser otras personas. Y es que te vives en todos los personajes. Realmente yo me vivo en todos los personajes. Hasta el punto de que, por ejemplo, con mis personajes masculinos, yo he llegado a entender a los hombres mucho más con mis personajes masculinos que con mi trato con los hombres. Porque con mi trato con los hombres siempre soy mujer y sois lo otro. Pero en mis novelas soy ellos. Sois lo otro, somos lo otro. Somos lo otro. Pero el en lado novelas, oscuro de la fuerza. No el lado oscuro, pero lo otro, somos lo otro, ¿no? Entonces, pero en mis personajes sí, en mis personajes yo he llegado a entender cómo nos ven los hombres, ¿no? O sea, realmente te vives. Y en cualquier caso, las novelas son como los sueños de la humanidad y nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños, ¿no? Entonces, tú no sabes por qué se te ocurren determinados personajes, pero aunque no sepas por qué esa historia no tiene en apariencia nada que ver contigo, en apariencia. Y tú ni siquiera puedes llegar a interpretarla, qué relación tiene contigo, pero en realidad está hablando de algo muy profundo tuyo, pero está hablando simbólicamente como los sueños, ¿no? De algo verdaderamente que te sale del hígado. Esto es como cuando, lo decía esta mañana también, cuando sueñas por la noche, que te salen unas alas rojas ahí como de terciopelo, enormes, como de murciélago, y vuelas por encima de Nueva York. Y entonces, pues eso no tiene nada que ver con tu vida, ¿no? Pero mientras que sueñas que vas como un murciélago flop, 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 flop por encima de Nueva York, de repente puedes estar muerto de miedo, es una pesadilla horrible. De repente puedes estar muerto de risa, es un sueño maravilloso. De repente puedes estar llorando con una pena y una angustia y una congoja. ¿Por qué esas emociones tan grandes con sueños absolutamente absurdos, ¿no? Porque nos representan algo, nos hablan de algo muy profundo nuestro, aunque no sabemos qué es. Pues las novelas exactamente igual. A las que no tienen nada que ver en apariencia con tu vida, también hablan de tu vida, solo que a otro nivel, al nivel inconsciente. Como que en lo muy pequeño, en lo más diminuto, en lo más minúsculo, está la universalidad. Total. Como si en esa pequeñísima partícula de la que uno empieza está la vida de todo el mundo, ¿no? Y esa es como una idea
como una idea fascinante. Y a mí en mi experiencia me pasa, cuando estoy escribiendo más o menos sobre mí, me doy cuenta que estoy escribiendo sobre otros, escribiendo sobre mí. Y eso es como una idea como reconfortante, porque aun siendo yo, estoy como en la piel del otro, porque al final estamos todos siendo iguales, ¿no? Y después hay otra cosa que me apasiona, que me gustaría compartir con vosotros, que no sé si es o no es, pero es una cosa que me tiene como todo así, que es la idea sobre qué escribir. ¿Bien? Que es, puedes tener 1000 ideas y pueden pasar 1000 cosas, pero había una idea de los griegos clásicos que también me encanta y que me gustaría compartir, que es la idea de nosotros qué hacemos en la vida. O sea, ¿a qué vienes? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Cuántas cosas de verdad haces en la vida? ¿No? Y ellos decían, solo haces 2 cosas. Los seres humanos hacemos 2 cosas, solo 2 cosas y nada más que esas 2 cosas. Decían ellos, una idea que me gusta, que es, la primera cosa que tú haces como ser humano es conquistar aquello que quieres. Anhelas una cosa e intentas conseguirla. Al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida, al trabajo de tu vida, compras un décimo de lotería, las vacaciones de tu vida, el viaje de tu vida. Quieres algo, lo anhelas, intentas conseguirlo, ¿sí? Y los griegos para eso escribieron la Ilíada, que es ese libro del rey Agamenón de Micenas quiere Troya. Y es como como el altar, como el libro que explica qué es lo que queremos, ¿no? A pesar de que sea una guerra, una cosa horrible, pero ¡pam! Y después como la segunda idea griega, que es, ¿qué es la segunda cosa que haces? Volver a casa. O sea, si con aquello que tú has conseguido, si con aquello que tú has conquistado, después no eres capaz de volver a casa, y para eso escriben la Odisea, que es el tipo que tarda 20 años en volver a su casa, y que cuando llega a su casa su mujer no lo reconoce. Pero si después no eres capaz de volver a casa, no sirve de nada haber conquistado lo que has conquistado. Entonces, esta doble idea me como fascina. Y entonces, el otro día pensaba y empezaba a mirar muchos libros. ¿Sobre qué van los libros? ¿No? Depende. Y como tantas cosas, pero al final, todos, o casi todos, van como de una de esas 2 cosas. O me parece que van esencialmente como de una de esas 2 cosas, ¿no? Y a mí me pasa, de golpe me pongo a pensar tal y enseguida es, o voy o vuelvo, o voy a conquistar algo o vuelvo a casa con lo que he conquistado, es una palabra un poco bélica, un poco, pero nos entendemos, ¿ok? O voy a buscar eso y escribo una historia sobre qué voy a buscar, o escribo una historia de cómo vuelvo a casa con lo que he ido a buscar, ¿no? Y viniendo aquí, al Moradiel, pensaba en por qué el Quijote es tan acojonante, ¿no? Y es que, joder, el Quijote son como las 2 cosas a la vez. Es un tío que sale y que quiere cambiar el mundo y que tiene su visión del mundo y que quiere luchar por un mundo mejor. Y que después, lo que sea, da igual, no vamos a entrar, pero de algún modo el tipo llega a Barcelona y tal, y llega un caballero a la media luna, no sé qué, pam, y decide volver a casa, ¿no? Y esta como doble idea de viaje, interpretable, discutible y 1000 cosas, porque todo tiene millones de matices, ¿no? Pero es como una idea que me apasiona, y a mí me sucede eso, que cuando empiezo a pensar en cosas, yo, como soy limitadito, solo puedo pensar en, ¿voy a algún sitio a buscar algo?
y vuelvo a casa con lo que he buscado. Pero esa es tu visión interior, claro. Esa es cada escritor tiene como de alguna manera sus fantasmas y sus obsesiones, y eso es lo bueno, y eso es lo que te da, y son fantasmas y obsesiones comunes, evidentemente, pero que tú los vives desde un determinado filo, y tu filo, lo acabas de decir, ¿no? Esa búsqueda y ese regreso, que sería un poco el deseo y la construcción también, ¿no? El deseo, que es la búsqueda, y la construcción, o sea, la construcción de algo, ese deseo lo conviertes en vida construida después, ¿no? Pero no siempre es así, afortunadamente, en el sentido de que el ser humano es muy complejo y tiene muchas cosas. Yo creo que, por ejemplo, a mí me ha costado también deducir un poco qué es lo esencial que yo hablo en mis novelas. Pues en mis novelas de lo que hablo es de supervivencia. ¿Ves? Y al Mis novelas son de supervivientes. Exacto. Y al final, me parece a mí, que siempre estás con un autor y todos sus libros son distintos, porque cada uno es distinto y tiene su alma y tiene su manera de explicar las cosas, pero enseguida, si tú coges un libro tuyo, este es de supervivencia, claro. Y es supervivencia y es supervivencia, exacto. ¿no? Vas descubriendo lo que hay debajo. Exacto, cuál es tu pozo, cuál es tu cosa, ¿no? Exacto. Y el pobre Quijote no vuelve, el pobre Quijote se rinde. Se rinde. Se rinde y se muere porque la vida cuerda no le interesa. Y le hacen volver. Sí. Sí. Pero al final, y cuando le dice a Sancho y le dice, perdóname Sancho de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, ¿no? Y en ese momento maravilloso que Sancho le dice, no se muera vuestra merced. Es una cosa tan maravillosa, es bellísimo, sí. que no se muera vuestra merced, ¿no? Porque no hay nada, no sé cómo lo dice, ya no me acuerdo naturalmente Quijote de memoria, pero no sé cómo lo dice, no hay nada peor que dejarse morir en manos de la melancolía. Levántese, ¿no? Y sigamos, y vayamos y cabalguemos y esta cosa maravillosa, ¿no? Pero esta idea de rendirse, de volver como sea, pero que es fantástica. Qué Quijote sois. Cabalgó el Quijote buscando pues, sus historias, y desde entonces la novela ha ido desarrollándose. Ha habido autores, ahora estáis aquí vosotros, y los lectores, que somos los que disfrutamos con vuestras novelas, las hacemos propias, las vivimos. La tuya, Ramón, yo la he vivido a mi manera, mis compañeras pues la han vivido a su manera. Seguirá siendo universal porque se nos ha quedado ahí encima, y Soledad, como La ridícula idea de no volver a verte, como otras, nos han completado nuestra vida, nos han ayudado a conocer mejor el mundo, conocer mejor las emociones. A veces lees algo y dices, eso es lo que yo siento, solo que a veces no encuentro esas palabras para decirlo. Nos dais un equipaje, nos dais un respiro a veces, incluso en la vida cuando tenemos problemas, o incluso en ese momento de soledad no nos sentimos tan solos. Vamos a cerrar este pequeño espacio y queremos vuestra intervención. Os van a pasar ahora el micrófono, por favor. Disfrutar de Rosa Montero, disfrutar de Ramón Gener y preguntar todas aquellas cosas que queráis, herencia, por ejemplo, que te han estado leyendo, Rosa, últimamente. Pues aprovechar ahora. Siempre da miedo levantar la mano. Muy bien, una valiente aquí en primera línea. Así. ¿Me levanto? Buenas tardes a todos, a todas y a vosotros. A usted o a ti. A ti, por favor. Sí. Yo me acuerdo de verte en la 2 y yo alucino ahora mismo verte así tan cerca. Es lo de la tele, pero la tele es un rollo, o sea, la tele es un arma mortífera. Bueno, otro día hablaremos de la tele. Bueno, pues me pregunta, voy a tener una pregunta para ti y otra para ti. Mi pregunta es, ¿por qué hablar en el libro del Alzheimer, de la muerte, mezclarlo, entretejiendo esa cosa, digámoslo, tan fea que es el Alzheimer, triste, dolorosa, para la persona que lo padece y sobre todo para la gente que tiene alrededor, con algo tan bellísimo, tan bello como es la música y esas historias mitológicas tan bonitas? ¿Por qué mezclar esas tres cosas tan distintas
No tengo ni idea. Bueno, pues, ¿qué has No, querido...? no, A es que ver, no lo sé. No, es que, ¿qué has querido transmitirnos no, a es los que no, lectores? no lo sé. No lo sé. Poner luz en la herida, como decía Braque. Yo, ¿Puedo decir? Yo- todo lo que explico en el libro es exactamente cierto. Y todo lo que explico, y yo, un año después de que mi padre muriera por segunda vez, estaba en mi casa, en el comedor. Bueno, en mi casa no hay comedor porque hay un piano, ¿vale? No hay mesa de comedor, ni hay sofá, ni hay nada. Hay un piano muy grande y como mi casa pues, es pequeña, pues solo hay piano. Entonces, no hay comedor, yo como en la cocina. Y entonces, ese día yo estaba tocando una canción, de verdad, y es verdad, estaba tocando una canción de Glenn Campbell, que es un autor de música country en Estados Unidos. Y él también era enfermo de Alzheimer. En el momento en que el médico le diagnostica que tiene la enfermedad de Alzheimer, él lo que hace antes de que sea demasiado tarde es escribir una canción para su mujer. Es preciosa, esa canción. Y esa canción Preciosa. lleva por título I'm Not Gonna Miss You. No te voy a olvidar. echar de menos. Y yo siempre me estuve preguntando por qué mi padre no me echaba de menos. Hasta que descubrí esa canción y entendí que solo puedes echar de menos a la persona que conoces. Pero el día que mi padre dejó de conocerme, ya no me echó de menos. Así que, de verdad que sí. Y como soy esta especie de friki de cosas mías, pues sí imaginé que venían las 3 diosas griegas del destino. Y vino Cloto, y vino Láquesis, y vino Atropos, y me llevaron de viaje. ¿Por qué? Porque es mi universo. Y me llevan a ver a Verdi en el momento en que ha perdido a sus dos hijos, a su mujer. Me llevan a ver a Brahms en el momento en que ha perdido al amor de su vida, a Clara Schumann. Me llevan a ver a María Callas en el momento en que ha perdido a Onassis. O me llevan a ver a Joaquín Rodrigo en el momento que a ese hombre no había nada en el mundo que le hiciera más ilusión que tener un hijo. Y su mujer dio a luz un niño sietemesino, sin vida. Así que cada vez que escuchas el concierto de Aranjuez es el latido del niño que soñó Rodrigo y que su hijo nunca pudo tener. Entonces es mi universo, es mi... No sé, he crecido con eso y me llevan de viaje para al final intentar simplemente entender un poquitín, como decías al principio, intentar... Hay una cosa que dice, hay un escritor italiano que a mí me gusta mucho, se llama Alessandro Baricco. Sí. Tiene un nombre, su primera novela tuvo muchísimo éxito, se llama La Seda. Seda. Sí. Lo hemos leído además. Sí. Sí. Y él dice una cosa que a mí me parece bonita y es una cosa que yo intento conquistar y que estoy seguro que nunca conquistaré, pero él dice, ¿qué hace un escritor? Poner nombre a las cosas, dice él. Poner el nombre a las cosas. O sea, puede haber algo como más difícil que eso. Yo estoy ahí escribiendo y pienso, eres un patán, pero pues intento poner nombre a las cosas desesperadamente, pero si me preguntas por qué... Bueno, pues debo de decir que la mezcla ha sido genial. Gracias. 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 Pues mi pregunta para ti es, ¿por qué todavía, aunque estamos en el siglo XXI, hay personas o grupos, eso de que una mujer madura contrate a un hombre más joven para tener relaciones? Cuando lo que estamos acostumbrados es todo lo contrario, los hombres contratar los servicios de las mujeres. ¿Qué es lo que quisiste que viéramos? No, bueno, es un accidente, era un accidente en realidad, porque ella le contrata para lucirlo, ella no necesita contratar a un gigoló, ella tiene relaciones con hombres, sí. Pero sí que quería llevar a un macizo, un cañón al lado para dar cielos a su examante y realmente podría acostarse con él, obviamente, porque eres un prostituto y por el precio que le cobra una pasta gansísima, por 5 horas 600 euros, que por cierto es el precio real porque lo investigué.
Y claro, cuesta tanto además porque Tristán y Isolda es una ópera muy larga. Si hubiera sido una ópera más cortita, pues, claro, le costaba un montón. El gigoló tiene que aguantar mucho. Cobran por horas, ¿no? Entonces ella no lo contrata para acostarse con él. Entonces el hecho de que se acuestan, como he dicho antes, porque sucede algo que trastoca el plan de ella, ¿no? Y ahí es cuando empieza el lío. No es que yo no quería hablar de que la mujer mayor, que por supuesto si quiere, pues bueno, pero no era, el centro no es que ella se acueste con un prostituto, sino el hecho de que fuera un prostituto le crea más conflicto todavía a la historia, ¿no? Y crea una inquietud que eso me venía bien. Pero sí que es verdad que seguimos viviendo en un mundo muy sexista. Ahí es donde quería llegar. Un mundo muy machista, muy sexista. Entonces, no hay más que verlo con Macron, por ejemplo, y la mujer de Macron, ¿no? Que se llevan menos años la mujer de Macron y Macron que la mujer de Trump y Trump, y nunca se ha hablado de la mujer de Trump y Trump, ¿no? Pero de Macron y de la mujer de Macron, pues no hace más que hablarse, ¿no? Yo recuerdo además, cuando saqué la novela, pues estaba haciendo la promoción, esto salió en septiembre el año pasado, y fui a una tele por la mañana, a una tertulia de esas de las teles, y entonces había una mesa, y había un tío, y me dijo, fue el primero que, porque poca gente me lo ha dicho, hay que decirlo, pero este era en directo y tal, y me dijo, no, a mí me ha encantado lo valiente que has sido, lo atrevida, que te atrevas, rompedora, porque te atreves a poner de tema en tu novela el sexo de una mujer de 60 años. Y yo me quedé alucinada, porque nunca fue una intención mía el tema ese. A mí me parecía tan normal que una mujer de 60 tuviera sexo, por supuesto. O sea, yo nunca me propuse ser rompedora poniendo a una mujer de 60 años con sexo, pero bueno, ¿qué pasa? Que es que llega un momento de nuestra edad que nos desactivamos. ¿A qué edad? ¿A los 53? ¿A los 52? O sea, nadie dice a, yo qué sé, a Richard Gere, hay que ver qué atrevido y qué rompedor eres al tener relaciones a los 68 años con una chica de 30, ¿no? Y los Rolling, ¿no? Entonces me quedé atónita. Debo decir que solamente como un 7% de los periodistas, alguna mujer también, me ha resaltado esto, ¿no? Digamos, pero sigue siendo todavía, claro, un mundo muy sexista. Colaboramos las mujeres también. Las mujeres, debo decir que el sexismo es una ideología en la que se nos educa a todos. Entonces a las mujeres también, claro, como a las mujeres nos va peor en general con el sistema del sexismo, que a los hombres también les va muy mal, porque les obliga a ser unas caricaturas, no sé, el hecho de que el hombre tenga que ser el más duro, el más fuerte, el que lleve el dinero a casa, el que no llore nunca, todas esas cosas son también unos recortes de sus vidas lamentables, ¿no? Pero a las mujeres nos va peor y entonces como que estamos más... la mayoría, pero no todas, más conscientes, ¿no? Pero seguimos teniendo cantidad de cosas machistas. Y hay que levantarse de una vez, además, y exigir realmente que se nos reconozca, y para eso tenemos que empezar a reconocernos nosotras mismas, ¿no? Hay un experimento espectacular que se hizo en la Universidad de Harvard en el año 2013. Entonces, en la Universidad de Harvard necesitaban contratar a un estudiante graduado que está haciendo el doctorado, ponerle de jefe del laboratorio, un estudiante de químicas. Entonces se presentaron dos, un chico que se llamaba John y una chica que se llamaba Jennifer. Entonces, como hacen en Estados Unidos en las universidades, mandaron un proyecto, mandaron el currículum, y este currículum lo mandaron a valorar por 120 catedráticos de las 6 mejores universidades de Estados Unidos, 3 públicas y 3 privadas. Entonces mandaron el proyecto Jennifer a 60 catedráticos, el proyecto de John a otros 60, y les pidieron que lo valoraran en un montón de cosas complicadas, salía una nota al final, y que dijeran también qué dinero tenían que pagarles al año. Entonces salió en una nota de 1 a 5, el chico sacaba casi un punto más, mejor, y luego decían que al chico dijeron que había que pagarle $35.000 al año y a la chica $28.000 al año. ¿Vamos? Hasta aquí todo perfecto. La cuestión es que el proyecto y el currículum eran exactamente iguales, no existían, Jennifer y John, lo único que cambiaba era que uno se llamaba Jennifer y otro se llamaba John. Y dentro de los 120 catedráticos que juzgaron eso, había un montón de mujeres. Entonces, estamos totalmente
Machacados. Sí, no solo... Machacados. Sí, las mujeres también. ¿Y las mujeres también? Las mujeres, que es algo de lo que hay que liberarse. Incluso... No digo liberarse de las mujeres, sino liberarse de esa visión del mundo, perdón. Sí, que la hemos entendido. Te has No. apañado. No, pero en eso que tú has dicho, lo de Trump, por ejemplo, que sea alguna mujer mucho más joven, no existe un nombre para eso. Pero los americanos sí tienen un nombre para las mujeres mayores que salen con chicos jóvenes, que es, eres una cougar. Sí, cougar, sí, ¿Vale? cantera. Pero no existe, en cambio, un nombre... Un viejo verde, joder. O sea. Hola, buenas tardes. Encantada de que estéis aquí. Soy Pilar y pertenezco también al Club de Lectura de aquí de La Puebla. Me gustaría, es para los dos la misma, si ya que escribís sobre la muerte, tenéis miedo a la muerte. Y otra cosa para Ramón, ¿por qué hoy en día ya no se componen obras como antes? Qué buena pregunta esa. Gracias. Bueno, yo ya empiezo Yo y así. voy a dejar que Rosa empiece, es por si tiene miedo a la muerte o no. Yo no solo le tengo miedo a la muerte, se lo tengo, pero sobre todo la odio. O sea, la detesto. Me parece que es un fraude. O sea, venimos al mundo, es inhumana, es irracional, no nos cabe en la cabeza, es la gran tragedia del ser humano. Venimos al mundo con un yo enorme, nuestro yo es lo más grande, lo más importante que nos ha pasado y nos pasará, y con llenos de deseos, llenos de ganas de vivir, ¿no? La vida quiere vivir de una manera tenaz y ansiosa, ¿no? Y de repente en un parpadeo pues resulta que nos hemos hecho mayores y de repente adultos y luego de repente en un parpadeo, si tenemos suerte, nos hemos hecho viejos. Si no tenemos suerte, nos hemos muerto jóvenes. O sea, quiere decir que si tenemos suerte, tener mucha suerte en la vida es que se te caigan los dientes, que te quedes con un bastón que no te puedes mover, que no veas, eso es tener mucha suerte en la vida, ¿no? Y después, en un parpadeo más, te mueres. Y todo ese yo enorme, todos esos deseos, todas esas ansias de vivir, desaparecen como nada, o sea, como una lágrima, como decía Blade Runner, como una lágrima en la lluvia, ¿no? Y en un parpadeo más desaparece la generación siguiente, ya no queda nadie ni siquiera que te recuerde. Y eso ya es la muerte definitiva, ¿no? Entonces, me parece un fraude, me parece como una estafa. A mí cuando llega la gente y te dice esas cosas de, pero imagínate lo terrible que sería vivir para siempre. Yo firmo, ¿dónde? O sea, yo no me quiero morir. Yo desde luego no me quiero morir. Es yo como tú, como tu amigo, Sí. como yo. Punset, yo como Punset. Yo verdaderamente firmo para no morirme. Yo estoy muy de acuerdo. Sí tengo mucho miedo. Sí, tengo mucho miedo. Y nadie te pide permiso para traerte aquí. De golpe estás aquí y te ponen encima de una bicicleta y te dicen, mira chaval, tienes que empezar a pedalear porque si no esto se cae. Y bueno, al principio te ponen unas ruedecitas y más o menos vas tirando, pero en un momento dado te quitan las ruedas y hay que espabilar, ¿no? Y sí tengo esta sensación angustiosa de que cada día es un día menos. Pero yo creo que por eso se escribe y por eso se pinta y por eso se hace escultura y por eso se hace música, por la necesidad imperiosa de ese ego que tenemos y que necesita trascender. Tenemos una necesidad vital de trascender, una necesidad de dejar algo, ¿no? Y eso es lo que nos hace un poquitín especiales. Y yo cuando escribí el libro intenté muy modestamente eso, el momento con quien tú quieras, pero tu momento de trascendencia vital, ¿no? Para que no te pase eso. Porque la idea de desaparecer es terrible. Terrible.
Si no debería serlo, porque si no nos parece terrible antes de haber nacido, ¿por qué después? Pero claro, es que ahora ya vivimos, y entonces perder esto, ¿no? Estamos diseñados, hasta la última de nuestras células grita de ganas de vivir. Y entonces, pues es terrorífico, eso es terrorífico. Y lo de la música, que yo quiero oír esa respuesta. Esto requiere una respuesta un poco larga, pero intentaré ser breve. Cuando tú dices como las de antes, ¿a qué te refieres? ¿A la Traviata? Ok. Todos los autores son hijos de su tiempo y todos los autores escriben la música de su tiempo. Mozart escribe música clásica porque es un hombre del periodo clásico, del periodo de la música galante y de la música estrictamente clásica. Verdi escribe música romántica. Pero la música, como cualquier otra cosa, evoluciona, tiene una evolución. Y llega un momento que hay un señor que en 1865 escribe Tristán e Isolda. Bien, la música son tres cosas: ritmo, armonía y melodía. Bien, estos tres elementos son los tres elementos que configuran la música. El más importante de estos tres elementos es el ritmo. Si no hay ritmo, no existe la música. Después viene la melodía y después la armonía. ¿Okay? La armonía es algo que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde que se hizo el primer instrumento del mundo, que es un instrumento que se llama el monocordio, que es una vara con una cuerda. Ha ido siempre evolucionando, intentando encontrar nuevas maneras de condimentar la melodía. ¿Sí? Llega un momento, a finales del siglo XIX, en que la armonía no da más de sí. ¿Sí? Se llega al límite de las posibilidades técnicas de la armonía. Ya no da más. Cuando eso sucede, después de Richard Wagner, todos los compositores del final del XIX y de principios del siglo XX tienen un marrón impresionante, porque es, ¿qué música me queda a mí ya por escribir si ya no puedo hacer nada más con la armonía? ¿Sí? Entonces hay un señor que se llama Arnold Schoenberg que decide si este sistema musical que tenemos, estamos hablando de la música, es un nombre que odio, pero para que nos entendamos, música culta, pero lo borramos enseguida, ¿ok? Dice, si este sistema no sirve y no nos puede llevar más allá, voy a inventar un nuevo sistema de escribir música. Y él escribe una nueva armonía que se llama la música de los 12 tonos o la música dodecafónica. Bien, que es una música que no es agradable al oído, porque va contra natura. Y ahora sería muy complicado explicar todo eso. Bien, es el momento, al principio del siglo XX, en que la música, que siempre había tenido un único hilo y que había pasado del Renacimiento al barroco primero, al barroco medio, al barroco tardío, a la música galante, al clasicismo, al romanticismo, al verismo, al realismo, al impresionismo. Llega un momento en principios del siglo XX que la música deja de ser una línea y hace ¡fua! Y empiezan a pasar muchas cosas. ¿Bien? Se inventa el micrófono. Y entonces pasan muchas cosas. Schoenberg encontró una solución, que era, voy a cambiar toda la armonía de la música, voy a hacer una música totalmente distinta. Es esa música que tú pones y hace y tú dices, ¿qué demonios está pasando? ¿Bien? Los negros en América encontraron otra manera y se dieron cuenta que no podían seguir evolucionando con el ritmo, con la armonía, pero evolucionaron con el ritmo y crearon el jazz. Bien, pero la armonía del jazz es una cosa del siglo XVIII que ya conocía Mozart, pero tenían un ritmo nuevo. ¿Okay? Pero cuando tú hablas de música, claro que se siguen haciendo óperas y claro que se siguen estrenando, pero tienen otro lenguaje musical, que es el lenguaje propio de finales del siglo XX o del siglo XXI. Por ejemplo, si cogemos una ópera que se llama Lulu de Alban Berg, que es una ópera dodecafónica, seguramente una de las 10 óperas más grandes de la historia. ¿Bien? Pero tú la oyes y suena a rayos, o sea, al cabo de 5 minutos te quieres tirar un tiro en la sien. Pero ¿qué
bueno, es la manera de evolucionar de la música. Entonces, la música funciona de una manera muy simple, que es, tú tienes una casa, ahora si tuviéramos un piano lo podríamos hacer, y no me quiero extender, pero es el tiempo que te ha tocado vivir. Sí. No, Quiero decir que si tú estuvieras en el siglo XVIII, y estuvieras en Viena y Mozart sacara su piano como él sacaba para hacer un concierto para el emperador y le escucharas, te sorprendería su música, ¿sí? Y dirías, qué moderno, ¿sabes? Qué moderno. Te hubiera gustado más Salieri. ¿Sí? Te hubiera gustado más Vicente Martínez Soler, por ejemplo, que era el compositor más famoso en la Viena del siglo XVIII, un valenciano. ¿Sí? Es lo que hay. El sistema dodecafónico musical es antinatura, antioído. Y por eso se necesita un conocimiento para poder escuchar esa música. Mientras que la música que viene antes de todo eso no necesitas ningún conocimiento, solo necesitas a Dionisio. Pero para escuchar música dodecafónica necesitas un poquito de Dionisio y mucho Apolo. Sí, pero ese es un problema. Quiero decir, bueno, yo he visto Lulú y claro, te quiero decir, te metes y te tardas una hora en meterte y de repente pegan 2 gritos a la hora y te ponen los pelos de punta. O sea, que llega y te llega de alguna manera, pero es muy duro, es muy duro. Y es verdad, como tú dices, que autores que ahora nos parecen hiperclásicos, Berlioz, por ejemplo, a Berlioz le pateaban cuando en su momento era como rompedor, como estas cosas dodecafónicas, ahora nos parece de un clásico completo, ¿no? Pero, como tú bien dices, es tan antinatural, de alguna manera, que no se ha producido esa aceptación. No. Entonces se ha producido una cosa muy inquietante, que lleva un año la música culta que ha roto las raíces con la gente, con el público. Y eso es un problema ya de la música, creo yo. Sí, porque la música culta ya no es la música culta. La música culta es Queen. Exacto, sí. La música culta es Bruce Springsteen. La música culta, ya no hay música culta. O sea, este nombre que odio con todas mis fuerzas. Entonces, la música que vosotros, o que todos conocemos como clásica, ¿bien? Que es la de unos señores haciendo así, llega un momento que con Schoenberg, como dice Rosa, rompe su conexión con el público. Y el público se siente traicionado. Yo he de reconocer que a mí es una música que me apasiona, pero bueno, porque yo soy músico y porque estoy en ello y porque me encanta y porque me fascina toda esa cosa nueva, ¿no? Y puedo encontrar la belleza matemática de esa música. Pero el público se siente totalmente alejado de eso. En ese mismo momento nace el jazz, nacen otros tipos de música y por lo tanto la música empieza a ir por otro lado. ¿No? Quiero decir, cuando tú vas a ver perdóname, discúlpame, cuando tú vas a ver un musical en Broadway, pues te pueden gustar mucho las melodías y puede ser muy bonito y puede ser maravilloso, pero esa música es una música que no es que Mozart tuviera superada, es que la tenía superada Monteverdi en 1600, a nivel técnico me refiero, ¿ok? Perdón. Bueno, yo quería lo primero felicitar a Pilar y al Ayuntamiento de La Puebla. Nosotros venimos de herencia de un club de lectura y por este evento maravilloso y por ponernos tan a mano a escritores de esta categoría y de esta talla. Felicidades, vaya por delante. Gracias, guapa. Y ahora iba dirigido un poco a Rosa Montero. Acabamos de leer el libro de La ridícula idea de no volver a verte en el club de lectura y a mí hay una cosa de los clubes que me gusta mucho. Supongo que si aquí hay gente de clubes a lo mejor se siente un poco identificada. El libro es el mismo para todo el mundo, el mismo, con el mismo número de páginas, con las palabras puestas igual una detrás de otra, pero cada uno hacemos una lectura propia, porque nosotros no somos los mismos, cada uno incide en una cosa. Concretamente en el de La ridícula idea de no volver a verte, para unos era un libro sobre Marie Curie que al tiempo daba pinceladas sobre tu vida, para otros era tu vida y al tiempo aprovechaba para hablarnos de, ¿no?
Para unos será un libro de vida, para otros será un libro de muerte. El libro es el mismo para todos, pero las lecturas que hacemos no son iguales. Qué interesante, sí. Claro, mi reflexión más que una pregunta es un poco, yo me pregunto, digo, ¿y ella? O sea, ¿no? Que la escritora realmente de todas estas lecturas que nosotros hacemos o de todas estas versiones o visiones, ¿cuál habrá sido la suya? ¿O se sorprenderá cuando escuche a los lectores de esas lecturas que hacemos y dirá, uy, pues yo esto no era lo que, o sí, o no sé, no sé, no sé. A veces te sorprendes de las lecturas, pero claro, son completamente, cada lectura es absolutamente válida, aunque sea una lectura de un libro, de una novela que no te haya pasado ni por la imaginación, porque también lo decía esta mañana, ¿no? Leer es tan activo, ¿no? Entonces el lector completa el libro que está leyendo, reescribe de alguna manera el libro que está leyendo con el autor, ¿no? Y en ese sentido no hay dos lecturas iguales, incluso tú misma puedes leer el mismo libro hace 20 años y ahora y son dos lecturas completamente distintas, ¿no? Así que, entonces, con respecto a mi visión de la ridícula idea, pues yo me acuerdo cuando se murió mi pareja, mi marido, pues mis amigos me dijeron, ¿por qué no escribes un libro? Pues no, porque pensaban que Y yo dije, no, porque no es mi relación con la literatura. Como os he dicho antes, yo no, esa cosa inmediata biográfica nunca la he tenido, ¿no? Entonces no me sale, yo tengo como que dejarlo que baje al fondo de mi inconsciente y salga por otro lado. Y ese libro empecé a escribirlo 2 años después de la muerte. Entonces ya había pasado el periodo de duelo ese tremendo. Y lo que me pasó es que, por casualidad, como lo cuento ahí, mi editora me mandó el diario de duelo de Marie Curie. Marie Curie, cuando se le murió el marido, que le atropelló un coche, pues en el año siguiente a la muerte del marido escribió un pequeñísimo diario de duelo. Marie Curie escribía de maravilla, tiene un libro así de gordo de textos autobiográficos, escribía genial. Y cuando era joven pensaba dedicarse a la escritura. Luego triunfó la ciencia, pero escribía muy bien. Entonces, ese pequeñísimo diario tiene 28 páginas nada más y es un verdadero grito desgarrador de un aullido, de un dolor lacerante, ¿no? Leí el diario y me quedé pasmada de ver esa otra Marie Curie, porque yo creí que conocía a Marie Curie como creemos todos, ¿no? Incluso la había citado en mi libro Historias de Mujeres, pero conocía a la Marie Curie convencional y claro, vi ese otro lado apasionado y enloquecido y tal, y me pareció, entonces tuve como esa revelación, ¿no? Que son los libros, son como, se presentan, los libros te escogen a ti las historias, no escoges tú las historias, se imponen, ¿no? ¡Guau! Por el momento en que yo estaba viviendo, por mi edad, ¿no? que estaba en torno a los 60, y por el hecho de que se me había muerto mi pareja y tal, pues llevaba un par de años o 3 incluso dándole vueltas. Estaba en una de esas mesetas de la vida en donde te paras a mirar hacia atrás y a mirar tus pies y a mirar qué es la vida, cómo has hecho la vida hasta ahora, si puedes aprender a vivir mejor, si hay maneras de librarse de pesos, ¿no? Que te encadenan, ¿no? Y llevaba dando vueltas a cosas de esas esenciales para todos nosotros, ¿no? Esas preguntas esenciales, pues eso, muy insistentemente esos años. Y de repente, al ver eso, dije, Marie Curie, que es enorme y poliédrica, ahora veo que es mucho más poliédrica de lo que yo creía, va a ser una especie de pantalla perfecta para rebotar todas estas preocupaciones tan humanas y tan básicas sobre la vida, ver cómo las ha vivido ella y entonces poder hacer una reflexión sobre ellas y trabajarlas. Eso es lo que quise hacer. Y desde luego quise hacer un libro sobre la vida, sobre eso, cómo podemos aprender a vivir con más ligereza, con más plenitud, cómo podemos aprender a vivir el presente, que es una cosa que nos morimos sin aprenderlo, porque siempre vivimos o anclados en la melancolía de lo perdido, de lo pasado, de lo que no supimos hacer, o siempre diciendo, bueno, seré feliz cuando tenga un hijo, seré feliz cuando mi hijo se vaya de casa, seré feliz. Parece que nunca el momento no es, y sin embargo no hay más que esto, no existe más que este momento que estamos aquí ahora, 2, 3, mis perras, vosotros, no existe más que esto. ¿Cómo podemos aprender a vivir el presente, ¿no? Entonces, y esa fue mi ambición. Y naturalmente, por supuesto, como he dicho antes, para aprender a vivir la vida con plenitud y con ligereza, pues hay que llegar a un acuerdo con la muerte. Y cuando decía que odiaba la muerte, antes en toda la retahíla de las cosas que he dicho por las que odio a la muerte, está la muerte de los seres queridos, que es imperdonable, ¿no? Es que esa es absolutamente imperdonable, que esa ladrona, como lo dicen en Las mil y una noches, ladrona de dulzuras,
esa ladrona de dulzuras nos mate a la gente, ¿no? Entonces, pues claro, tienes que hablar de eso también. Hola, buenas tardes. Felicidades a Jenner, porque gracias a la charla que nos ha dado y su exposición sobre su libro, me ha hecho pedir prestado para salir a comprarlo, porque ya no tenía dinero. Me llevo 3 de Rosa y el suyo, así que esta semana me tocará comer patatas hervidas toda la semana. Pero qué mona, qué mona. Muchas gracias. Y bueno, te has ganado un lugar en mi biblioteca junto a otro musicólogo como Fernando Argenta, que tengo algún libro más de él. Un honor para mí. Pobre Fernando. Luego, respecto al libro de La ridícula idea de no volver a verte, tengo una historia, lloré muchísimo con ese libro, muchísimo. Me pilló un día que recibí una noticia dura, vine a la biblioteca ese día por la tarde y Pilar me dijo: acabo de recibir este libro de Rosa Montero, dice, llévatelo antes de que se lo lleve nadie, dice, no lo tengo, dice, ni catalogado. No, ella no sabía, no había leído la sinopsis, yo no la leí tampoco. Me lo llevé a casa, comencé a leerlo y cuando vi de lo que iba me rompí, o sea, me rompí. Entonces me llevo 2, uno para mí y otro para regalar del Qué mismo. bonito. Y Muchas luego gracias. me llevo otro que también es muy especial, Lágrimas en la lluvia. Yo nunca había leído ciencia ficción. Es de esto de que dices, a mí es que ese género no me gusta. No me va a gustar, no me gustan las cosas, me gustan más tangibles. Y una amiga, lo compro para regalárselo a ella, fue la que por favor léelo, que léelo. Pesada, hasta que lo leí. Enseguida fui a por El peso del corazón después. Muchas gracias. Y esta me dice, por favor, pregúntale cuándo va a haber más Bruna Husky. Esas 80 páginas que tengo Sí, lo son sé, de Bruna Husky. Lo sé porque te sigo en Facebook y lo sé que lo dices. Y sobre lo de Bruna Husky, lo que decías de vivir el momento, el nacer como nacen ya ellos, los replicantes, con una vida ya contada, o sea, ya nacer con unos días contados, o sea, saber cuándo vas a morir y levantarte cada día diciendo, me queda un día menos de vida. ¿Qué harías? Tremendo. Pues yo aullar, meterme debajo de la cama y aullar. Claro, o sea, que es durísimo el saberte así, o sea, eso. Sí. Así que bueno, que muchísimas gracias por tus libros. No, gracias a ti por esas palabras maravillosas que son un regalo, de verdad. Gracias. Hola, yo también soy del Club de Lectura de aquí de Almoradiel y mi pregunta es para ti, Rosa. Estamos hablando de los últimos libros, las actualidades, lo último que habéis escrito. Bueno, tú solamente tienes 2 libros, pero ya tienes muchos. Y yo quería comentarte un poco la historia del Rey Transparente. Ya tiene años. Sí. El libro. Sí, es muy bonito. Muchas gracias. Es un libro muy bonito, yo te quería decir que qué actual que es. Sí. Qué actual que es la historia de dos mujeres en la Edad Media. En el siglo XI. En el siglo XI. 11 y 12, sí. Sí, entre el XI y el XII. Qué actual. Yo te quería dar las gracias por ese libro Claro. que es Gracias. atemporal. Sí. Yo creo que lo he visto ahí también, Sí. está a la venta y es un libro que del 2000 y algo será. No me acuerdo, tendría que echar cuentas, pero vamos, sí, es de hace un tiempo, sí. De hace ya tiempo. Y yo desde aquí te quiero dar las gracias por ese Muchas libro. gracias. Por ese libro y por lo actual que es. Qué bueno. Cómo las 2 mujeres vuelven otra vez al punto de partida, sí. pero Muchas con gracias. todo un bagaje y todo una vida. 2005. Toda una vida. Del 2005. Del 2005 es el libro, sí, del 2000 Sí, y sí, algo. de hace 12 años, fíjate. Te quería, 13 va casi. yo los tuyos me han parecido muy bien, pero no. Mi pregunta era para ella. Sí, pues felicitarla a ella por esa clase de libros. Me parece perfecto, mujer. Los tuyos son muy actuales y los de ella, pero quería hacer un recorrido para atrás Sí. para decirte que es un libro de actualidad, muchas aunque gracias. sea en el 2005. Claro, lo mismo que los del futuro, ¿sabes? Bueno, Sí, la las he historia, leído, sí. Historia del Rey Transparente es mi novela más ambiciosa. Yo Sí. estoy especialmente orgullosa de ella. Creo que es una novela, pues eso, la más ambiciosa y estoy
satisfecha de cómo salió, era un reto muy grande, porque además es un libro muy grande, muy gordo, tiene 600 y pico páginas, está escrito en presente continuo, todo lo que, en primera persona y en presente continuo, que es una locura hacer eso, o sea, porque de repente no puedes usar. Una de las cosas más difíciles de hacer en literatura, en novela, es hacer pasar el tiempo. Es lo más difícil. ¿Y cómo pasa? Claro, y la novela, esta novela es una novela sobre el paso del tiempo, sobre la vida. Pasan 25 años. Y como lo cuenta en primera persona y en presente continuo, no puedes utilizar el recurso de decir, entonces pasaron 3 años y tal y tal. ¿no? Entonces, es complicadísimo. Bueno, estoy muy contenta cómo conseguí resolverlo y tal. Y la verdad es que... Y te diré que esa novela pasa en el siglo XII, y las otras de Bruna Husky pasan en el siglo XXII, pero para mí siempre hablo de lo mismo, lo que decía Ramón antes, ¿no? Todos los escritores, a mí los críticos me dicen siempre, las novelas son muy distintas unas de otras, sí, serán aparentemente distintas, que no lo son tanto, pero siempre hablas de lo mismo. Todos los escritores hablamos de lo mismo en el fondo e intentas buscar que son esas cosas, son tus inquietudes, son las cosas que te turban, que te emocionan. Y entonces intentas cada vez volver a entenderlas, porque escribes para entender eso que te turba, e intentas buscar una nueva manera de contártelo que procuras que sea más exacta, más profunda y más bella, ¿no? Si puedes, lo intentas, ese es el intento, y otra vez, y vuelves otra vez a intentar poner luz en esas sombras que te turban y tal, ¿no? Entonces, para mí, por supuesto que es actual, porque de lo que estoy hablando es del género humano, de cómo nos pasan, por ejemplo, una de las cosas que está en toda mi literatura es el poder y el fanatismo, ¿no? Entonces, la lucha de los seres de poder que machacan a los débiles, intentan machacarlo, y el fanatismo, ¿no? Esa falta de la razón. Cuando hablábamos antes de la emoción y de la razón, quiero, por otro lado, las emociones son las emociones maravillosas, pero un canto a la razón también, ¿eh? Un canto a la razón, porque las emociones sin la razón pues nos llevan a donde nos llevan, ¿eh? Pues yo desde aquí os invito de verdad a que compréis el libro porque os va a sorprender. ¿Cómo 2 mujeres en el siglo XII Muchas gracias. pudieron corretear tanto? Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos, ¿queda mucha gente? Hola, buenas noches. Hola. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Puebla de Almoradiel que nos brinde la oportunidad de poder conversar con escritores de tal talla. Yo que vengo, no soy de aquí cerca, soy de Daimiel, en Ciudad Real, aunque trabajo por aquí. Para mí es un honor y un orgullo poder tener esta oportunidad, porque en este entorno, por calificarlo de alguna manera rural, es complicado poder tener estas conferencias de tú a tú. Y bueno, mi pregunta era tanto para Ramón como para Rosa, es una pregunta un poco más genérica. Yo que hago mis pinitos como escritor, o que intento en la medida de lo posible escribir, me gustaría que de alguna manera me dieseis algún consejo de cómo una persona que está ubicada o que desarrolla su vida un poco más alejada de lo que es la burbuja cultural y la burbuja editorial y literaria de como podría ser Madrid o Barcelona, cómo se puede o cómo se puede encauzar ese camino para intentar seguir escribiendo, intentar hacerte un hueco en la medida de lo posible dentro de este mundo tan difícil. Muchas gracias. Pasa palabra. No, yo creo que tu lejanía geográfica y física ahora, ya que estás escribiendo y tal, importa, pero importa mucho menos que antes, porque encontrar un editor es difícil, estés aquí o estés en Barcelona o estés en Madrid, ¿sabes? Encontrar un editor de tus primeros libros, ahora se vende mucho menos, la industria editorial está en crisis, se está vendiendo un 10% de lo que se vendía hace 15 años. Se venden más solamente de 2 títulos mogollón y de los demás un 10% de lo que se vendía. Y entonces han desaparecido las grandes, solamente ya se han quedado dos grandes sellos nada más, que son Random House y Planeta. Se han comido todas las, van saliendo editoriales pequeñitas, menos mal, que pueden mantener un poco, pero vamos, el panorama no es bueno. Aún así,
desde luego, insiste, persevera y lo conseguirás. Ten por seguro que te van a publicar en algún momento. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Pues tienes que mandar, por ejemplo, tus textos a concursos, pero concursos pequeños, no lo mandes al Planeta. Sí, sí. O sea, eso clarísimo. A concursos pequeños que son los más limpios normalmente y aquellos que tengan de premio la publicación, que los hay, ¿no? Manda los textos, no desesperes. Mándalo también a editores grandes y a editores pequeños, mándalos y no desesperes. A Gabriel García Márquez le devolvieron su primera novela a 16 editores. A Gabriel García Márquez. No desesperes, hay que ser perseverante como una estalactita, ¿sabes? Tenaz. No dejes de escribir. Cuando termines una novela, intenta publicarla o lo que sea, o un libro de cuentos. El libro de cuentos es más difícil para empezar a publicar. Pero sigue, empieza otro, sigue escribiendo. También es bueno buscarse un agente. Es difícil encontrar un agente también, pero es más fácil encontrar un agente que un editor. Entonces, intenta buscar en las páginas en Internet agentes jóvenes que no tengan una cartera muy grande, y si tienes que tener, para buscar un agente, tienes que tener una obra, por lo menos una novela terminada ya, o alguna obra que le puedes enseñar, ¿vale? Intenta buscar un agente te puede ayudar. Todo esto se hace por Internet y desde lejos, o sea que no hace falta que estés en ningún lado. En cualquier caso, si no consigues nada, ¿ves qué pasa? También está la autopublicación, pero un momento, jamás hagas una autopublicación con esas casas que te dicen, tú me pagas 3.000 euros, yo te publico y te distribuyo. Son una estafa. Esas casas son una estafa. Si quieres autopublicarte en papel, pues hazlo tú. Vete a una imprenta y que te haga un arte un amigo, los mismos de la imprenta te lo pueden hacer, hazlo tú y luego lo llevas a la librería de tu pueblo, o ¿sabes? A 4 amigos, pero no vayas nunca con esas casas. Y otra posibilidad es la autopublicación en digital. Está Kindle Direct y hay otras plataformas digitales que te puedes autopublicar en digital y eso no está nada mal. Luego puedes con las redes intentar hacer bulla, publicar extractos, regalar alguno de los libros, ¿sabes? Y hay gente que ha conseguido vender bastante en digital. Y bueno, creo que más o menos está... Sí, yo más allá de todo esto que dice Rosa, me gustaría añadir otra cosa que no sé si servirá o no, y no sé tampoco si es una idea muy naif, seguramente lo sea, aparte de los tantísimos casos de personas de grandísimo éxito que intentaron publicar. Yo en mi primer libro explico el caso de J.K. Rowling y su novela Harry Potter y la piedra filosofal. Pero más allá de todo esto, yo creo que lo más importante es, hagas lo que hagas y con todas las cosas que ha dicho Rosa, que suscribo, no te traiciones nunca a ti mismo. Nunca. O sea, sé siempre sincero contigo mismo y haz lo que quieras hacer. Y hazlo más allá del canto de a la razón que decía Rosa, hazlo con todo el corazón del mundo. Y si tú crees, persevera. Y si tú piensas que tu idea es la buena, persevera en tu idea. Y no dejes que otro te diga, tú haz lo que tú creas que tienes que hacer. Y hazlo con todo el corazón y no te traiciones nunca. Porque es muy fácil traicionarse a uno mismo. Pero yo creo que si uno es fiel a lo que cree. Estamos diseñados, decía Demóstenes, estamos diseñados para anhelar aquello que creemos. Pero si crees en lo que haces, sigue y no te traiciones. Sí, totalmente de acuerdo, pero quiero decir una cosita. Totalmente de acuerdo en el sentido de que, desde luego, si empiezas a dar bandazos, que hay gente y se ve en novelas así, que dicen, bueno, voy a ver si escribo esto porque esto va a vender, una novela de crímenes porque esto va a vender, esa es la mejor receta para que no tengas éxito. Para que no tengas éxito. Claro. Tienes que escribir, como muy bien ha dicho Ramón, tienes que escribir el libro que necesitas escribir, y solamente ahí tiene sentido escribir y tienes posibilidad de llegar a algo, solamente ahí. Pero debo decir que es muy importante que tu libro, que tus manuscritos, que se llama manuscrito aunque esté, ¿no? Que tu primer borrador, es muy importante que tu primer borrador lo lea alguien, varias personas, incluso 2 o 3 personas que sepan
que tengan un mismo gusto literario que tú y que sean capaces de darte buenos consejos y que te den consejos de edición. Y es muy importante hacer caso de eso. O sea que la gente que, por ejemplo, un buen editor de una casa de edición, quiero decir, te puede dar consejos, y hay gente joven sobre todo que dice, a mí no, porque yo quiero esto. Error. Porque cuando estás escribiendo además una novela no tienes perspectiva, necesitas que alguien a lo mejor desde fuera, hay que dejar reposar el borrador, que alguien desde fuera te lea, te haga, no tienes que seguirlo al 100%, pero tienes que escucharlo, si es una persona que te parece que tiene criterio, y luego dejar reposar el texto, releerlo y a la luz, además de lo que te han dicho, mirarlo, porque siempre mejorará, siempre mejorará. Sí, muchas veces me parece que el propio escritor tiene el síndrome de Estocolmo con lo que escribe. Y a veces, como dice Rosa muy bien, un buen editor, alguien que te pueda aconsejar y que sea capaz de decirte las cosas que uno no es capaz de ver porque pierdes la perspectiva de tu texto, porque estás totalmente dentro de él y porque a lo mejor una cosa en la que tú crees mucho resulta que no es eso, pero tú puedes llegar a tener el síndrome de Estocolmo con tus propias palabras y a veces sí que tiene que venir alguien, como dice muy bien Rosa, a aclararte un poquitín y a mirar las cosas desde fuera y tener una perspectiva más limpia. Bueno, Muchísimas gracias. Suerte, mucha suerte. Mucha suerte. Pues vamos a acabar ya este tiempo, va a haber después firma para aquellos que queráis. Vamos a ser muy amables y primero vamos a empezar con los pueblos que estén un poco más lejos, que se tienen que marchar. Pero antes de despediros, bueno, os recuerdo que mañana Lorenzo Silva y Alejandro Palomas, Barcelona, Lorenzo Silva, Getafe, Madrid. Va a ser la bomba, os lo aseguro. Lorenzo Silva de Getafe, Madrid. Muchísimas gracias, sois un sol. Gracias a vosotros. Y bueno, os vamos a dar un pequeño recuerdo. Sale Laura y Alberto, mi concejala de Cultura y Educación, mi responsable político, el alcalde. Bueno, qué maravilla. Bueno, pues estamos en la zona de La Mancha, mucho vino, gracias. mucho queso. Pero qué bueno. Bueno, y esta es nuestra insignia, que está Pero hecho qué bonito. manual, ¿vale? Pero qué Por bonito todo, un me chico de aquí de encanta. nuestro pueblo. Me Es encanta. manual. Me Muchas encanta todo. gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias.